Ahora, muy buenos días, queridos alumnos. ¿Cómo están? Hoy día, como les decía antes, nos ponemos tristes, sacamos nuestras cebollas y nos ponemos a picarla para que empiecen a salir las lágrimas, ¿cierto? A la cuenta de 3, todos llorando. 1, 2 y... Pero tienen que ser lágrimas reales, ¿cierto? Hay una canción, hoy estoy divagando mucho, ¿no? Hay una canción, esta de lo... Sí, ya, si es que no la han escuchado, en realidad estoy viejo, ¿ya? Esta, no tiene talento, pero es muy buena moza. Tiene talento, ¿eh? Tiene Sí, talento tan profe. poderosa. ¿Y se acuerdan qué es lo que le pasó a esta niña? ¿Cuál fue su problema? No, ya es difícil que hayan escuchado la letra de la canción. ¿Qué le pasó? Llegó el momento de la parte triste y no pudo llorar, dice la canción. No supo llorar, no le salieron lágrimas. No supo actuar, así que la echaron. Sí. Bueno, aquí todos llorando entonces, porque tenemos la tristeza, vamos a hablar de los llantos, de las lágrimas, de la depresión. Eh, Primer punto de melodía, la tristeza en sí mismo. Después, eh, especies de tristeza. Chuta, tenemos hartas cosas que ver. Causas de la tristeza, efectos de la tristeza y los remedios de la tristeza. Qué lindo. Entonces, partamos ya y no más vueltas. Profesor Voltero que se pone a contar de cualquier cosa y anécdotas y de canciones del Rey León. No, basta, profe, concéntrese. ¿Qué vamos a decir de la tristeza en sí mismo? ¿Qué vamos a decir de la tristeza en sí mismo? ¿Se acuerdan que la alegría implicaba el final del movimiento? ¿Cierto? Que partía del amor, pasaba por el deseo, por todos los afectos del irascible y terminaba en alegría. Y decíamos que alegría era un descanso en el bien poseído. La tristeza tiene por objeto el mal presente, ¿cierto? Es decir, no se posee el bien. Yo me quedo con algo malo. Me quedo con el mal, ¿cierto? Eh, y no sé si estemos esta reflexión. ¿Existe el mal? ¿Hablamos de esto? ¿Existe el mal? ¿El mal no es una ausencia de bien? Ya, pero ahí me estáis quitando todo el show, porque me estás dando la respuesta de todo. Sí, el mal es la ausencia del bien. Yo les conté a ustedes, hay una típica anécdota que seguramente es falsa, que es de Einstein, ¿cierto? Supuestamente de un Einstein niño levantando la mano en el colegio, pero debe ser muy falsa, pero es muy cierta. Entonces, dice que el profesor estaba explicando lo que era el calor y el frío. Y entonces eh, un chico levanta la mano y le dice al profesor, profesor, pero el frío no existe. Y el profesor dice, pero ¿cómo que no existe? ¿Acaso no has ido tú a algún lugar con frío? ¿Nunca te has puesto un chaleco, niño ingreído? Y el niño le dice, no, o sea, me he puesto chaleco, he ido a lugares fríos, pero el frío no existe. Lo que existe es la ausencia de calor. O sea, perdón, lo que existe es el calor. Y cuando hay calor, hay ese calor, y cuando no hay calor, uno le llama frío. Pero lo que le llamamos frío en realidad es la ausencia de calor, ¿cierto? Y después dice abajo la nota como cuática, eh, este niño era Albert Einstein en el colegio. Así, todo, ¡ah! Bueno, yo no sé cuán cierto sea que haya sido Einstein, pero lo que dice este niño en esta fábula es completamente cierto. Lo que uno mide no es el frío, ni uno solamente mide calor. La temperatura es medir cuán caluroso es un lugar. Y si es muy caluroso, decimos que hace calor. Y si es poco caluroso, le llamamos frío. Pero en el fondo es una cosa lo que se mide. La cantidad de grados Fahrenheit, grados Celsius. Del mismo modo aquí, el mal, absolutamente hablando, no existe.
Lo que existe es la ausencia del bien. Es que hay menos bien, hay menos grado de bien. Esto parece una reflexión filosófica simpática, pero es muy profundo, porque no todos comparten este punto de vista. Por ejemplo, en las cosmovisiones orientales hablan del yin y del yang, ¿cierto? ¿Han visto este símbolo negro con blanco que tiene como puntitos del otro color? ¿No lo han visto? Si no lo han visto, yo se los voy a traer. Sí, Yin profe. y Yang. Bueno, pero lo vamos a ver igual, pues no sean. Es un cierto equilibrio, Claro, y o representa como el equilibrio. está muy de moda este tipo de concepto. Aquí lo estoy trayendo al Claro. PowerPoint. Profe, ¿Lo ven? eso significa como que siempre en el bien hay algo de mal y siempre en el mal hay algo de bien, algo así. En parte sí, pero lo que quiere decir esto es que en la vida, en la Tierra, digamos, en el mundo, hay dos principios, el bien y el mal. Y de alguna manera la vida no consiste en eliminar el mal, sino en encontrar el equilibrio del bien y del mal. Esto, por ejemplo, usted, sí, el que ya ha analizado profundamente, esta es la trama de Star Wars. Han hablado, han escuchado algo. Yo sé que muchos de ustedes han visto Star Wars y no me digan que soy viejo por eso, ¿eh? Yo sé que han visto Star Wars y uno de los grandes temas en toda la saga es encontrar el equilibrio de las fuerzas. Todo parece entender, sobre todo con las nuevas Star Wars 7 y 8 que han salido, que el objetivo del mundo no es eliminar las fuerzas del mal. No es que los Jedi maten a todos eh, los Palpatine y todos los Sith, sino que sería como recobrar un equilibrio. O sea, de alguna manera, no se podría jamás vencer a todos los Sith, ni tampoco los Sith podrían jamás vencer a todos los Jedi, porque el universo requeriría un equilibrio entre el bien y el mal. Esta cosmovisión que transmite la saga Star Wars es recogida especialmente por un psicólogo que se llama Carlos Jung. Y Carlos Jung es un psicólogo que estudió mucho las culturas orientales. Entonces, volvemos aquí al yin y al yang. Hay una cosmovisión del mundo en la cual el mundo está formado de un principio bueno y un principio malo, que luchan entre sí, pero finalmente sería incompleto que uno de ellos desaparezca. La visión occidental no es la misma. Y no solamente por un tema religioso católico o judío-cristiano, sino que porque también desde el punto de vista de Aristóteles, el mal no existe, existe solo el bien. Entonces, más que decir que hay dos principios, lo que se dice es que hay un solo principio, que es el bien. Y lo que existe de mal no es otra cosa que oscuridad. Es como cuando, por ejemplo, uno tiene una vela prendida y uno tapa para un lado y allá se ve oscuro. Pero lo que está pasando allá no es que exista la oscuridad como un ente, lo que existe es la falta de luz. Entonces, bajo esta otra perspectiva, no hay que buscar un equilibrio en las fuerzas. Lo que hay que buscar es amplificar la luz, que la luz llegue lo más posible, que uno crezca en la luz, que ojalá todos lleguemos a encontrar, digamos, a crecer como seres humanos, a pesar de que, no podemos dejar de reconocerlo, siempre va a haber algún grado de inclinación desordenada en nosotros mismos y en nuestros conciudadanos, ¿cierto? Entonces, eh, no se trata aquí de buscar una fuerza, sino tratar de aumentar la luz, para que dejen de haber zonas oscuras. Entonces, son dos miradas distintas. En una hay dos principios, en la otra hay uno solo. Entonces, no es menor lo que estamos hablando aquí. Pero bueno, bajo el punto de vista que nos atañe a nosotros, ya presenté el oriental para Aristóteles, para Tomás de Aquino y otros pensadores, lo que existe es el bien, lo que existe es el calor, el frío no existe. Pero ¿qué pasa? El mal no existe, pero hay cosas que pueden
ser percibidas por uno o por alguien como algo malo. Por ejemplo, ¿el calor es malo o bueno? Depende. Depende. En sí mismo no es ni malo ni bueno. De hecho, es bueno en cuanto que existe. En cuanto que meramente existe por tener existencia, ya es bueno. La lava de un volcán es buena en cuanto que existe, en cuanto que tiene ente, en cuanto que es algo, es bueno. Pero por supuesto que para un ser humano bañarse en lava es malo, ¿cierto? Pero hay microorganismos que se han estudiado que se dan solamente en contextos volcánicos. O sea, que requieren de esas temperaturas para existir y se llaman extremófilos. O sea, lo que es bueno para uno puede ser malo para otro, pero en sí mismo no hay nada, no hay cosas malas. ¿Me expliqué bien? Entonces, ¿cuál es la postura de Aristóteles? El bien, o sea, solamente existen las cosas y las cosas en cuanto existen son buenas. Pero una cosa buena que existe puede ser mala para uno o bien para otro. ¿Ok? Entonces, esto de la tristeza es algo súper subjetivo porque para uno puede ser tremendamente triste que un amigo la abandone y para otro puede ser tremendamente maravilloso que un amigo la abandone. Depende mucho de cada persona, ¿cierto? Segundo punto, decíamos que la alegría, este primer punto es que el mal presente. Segundo es que existe el mal, no. Tercero, el tema del descanso. Si bien la tristeza es final de movimiento, es decir, uno parte amando, deseando, y si uno no consigue, termina triste. Es final. Es la estación final del metro. Decíamos la estación Plaza Maipú, ¿cierto? Si la tristeza es final de movimiento, no produce el descanso de la alegría. O sea, uno cuando por fin consigue lo que le alegra, uno descansa, se goza en ello. Pero no pasa así con la tristeza. Uno no descansa en ello, uno no se calma, uno no reposa, uno se queda como incómodo, ¿cierto? Se acaba el movimiento, pero quedo incómodo, ¿cierto? Porque el mal siempre impulsa a la huida. O sea, uno no soporta estar con las cosas malas, no trata de sacárselas, ¿cierto? Si hay un clavo o una espina que me está pinchando, yo quiero sacármela. Yo no me quedo, mira, tengo una espina, es filo, me da lo mismo, ¿no? Uno se la quiere sacar. Uno cuando está frente a un mal, es natural que uno quiera librarse de él, ¿cierto? Entonces, claro, eh, es final de movimiento, pero no produce descanso, sino inquietud. Por eso es que yo les decía la semana pasada que a veces la tristeza se disfraza de alegría. Parece que alguien que está muy contento, que se mueve mucho, que no para, que va de una cosa a otra, pero nunca reposa. Parece contento, pero en realidad está inquieto. No es alegría entonces lo que tiene, sino ansiedad o inquietud. ¿Cómo vamos hasta acá? Bueno, ya que hay silencio, y el silencio es la ausencia de sonido, Bien, profe. asumo que están todos boquiabiertos así, con lo que estamos viendo. No, mentira. Ya, vamos bien entonces. Cuarto punto. Lo mismo que en la alegría comparábamos el placer y la alegría, la comparábamos con el gozo, aquí también tenemos que comparar, pero vamos a comparar dos cosas. Dolor exterior versus dolor interior. ¿Cuál es más fuerte?
¿Qué es más fuerte, chicos, chicas? ¿El dolor exterior, el dolor corporal o el dolor interior? El interior. ¿Y por qué es más fuerte? Perdona más, sí. Es muy parecido, mira, vamos a ver a la alegría que hicimos esta consideración. La alegría y el placer requiere de más cosas, es temporal, es más superficial, requiere movimiento, descansa pero en modo de tranquilidad, ligado al hacer. Esto es parecido, ¿cierto? El interior es más fuerte, y es más fuerte porque el ser humano no es principalmente su cuerpo, sino su interioridad, su alma, su espíritu, su sentir, ¿cierto? Entonces, obviamente que lo que le afecta a lo más propiamente humano es más fuerte que lo que le afecta a uno en lo que, siendo humano, es menos lo propiamente humano, ¿cierto? Pero, de nuevo, ¿cuál es más fuerte? El interior. Pero, ¿cuál se siente más? Yo creo que el exterior, porque es como más intenso, por decirlo así, en el momento lo siente muy, muy fuerte, pero el interior es como más profundo, no sé cómo decirlo. Sí, Porque es sensible. es más profundo el interior y el exterior es más agudo. Y esto explica muy bien, atención, por qué cuando una persona está demasiado, demasiado triste y ansiosa puede llegar a cortarse los brazos o hacerse daño. Porque es tan profundo el dolor interior que necesitas de algo más potente para distraerte. ¿Y qué puede ser más potente? El dolor exterior, que al menos en el momento se siente más. Aunque finalmente justamente sea más fuerte el interior. Por eso es que uno llega a cortarse o uno puede llegar a hacerse daño. ¿Se entiende la lógica? Sí, profe. Ahora, ojo, de nuevo, estos dolores no son excluyentes. Por ejemplo, tú puedes tener a la vez dolor exterior e interior. Por ejemplo, un amigo te pega. Claro, te duele el golpe, pero sobre todo te duele que es tu amigo el que te pega. Si tienes dolor, tienes un dolor doble. Dolor exterior por el dolor del cuerpo del golpe y dolor interior porque es tu amigo el que te pega. Entonces, tienes dos dolores juntos y eso es lo peor que a uno le puede pasar. Ahora, esto es importante. Los dolores exteriores se relacionan con el cuerpo y por eso son limitados, porque, digamos, el cuerpo es finito, el cuerpo es una realidad limitada. En cambio, los dolores interiores se relacionan con el alma, con la integridad, con el espíritu. Y como el alma es inmensurable, es decir, sin medida, entonces el dolor también puede llegar a ser sin medida. En fin. Esto, por ejemplo, yo lo noto mucho en mi hijo mayor, que a veces se cae, se pega, pero lo que más le dolió no es el haberse pegado en la mano, en el brazo, sino que es como la humillación que significa que alguien lo vio caerse, el que alguien lo haya visto débil. Se nota al tiro que lo que le duele más es el orgullo. Y nos pasa también a los adultos igual. Entonces, para ordenar el PowerPoint, esto de aquí es el símbolo del yin y el yang, que es la propuesta oriental, y en cambio la propuesta
occidental se parece más. A ver si aquí encuentro. Quiero encontrar una vela. Aquí está, qué linda ya. En cambio, la propuesta del occidental es más una vela a la que le faltan espacios por alumbrar, ¿cierto? Yin y Yang, y estos son dos principios del universo. Y ahora acá tenemos el bien, un principio. Ya. Bien, queridos alumnos, pasemos a las especies de tristeza. Cuando hablamos de especies, voy a copiar, o sea, vamos a armar otra diapo. Cuando hablamos de especies de tristeza, vamos a borrar esto. Especies. Cuando hablamos de especies de tristeza, estamos hablando de, por así decir, tipos de tristeza. Y aquí entramos en un ámbito muy interesante, porque decíamos que la tristeza ocurre ante el mal presente. Obviamente el mal presente para uno. Pero si cambiamos un poquito la fórmula y pensamos, por ejemplo, el mal presente ajeno. ¿Cómo se llama la emoción que surge ante el mal presente ajeno? Empatía. No, compasión. Empatía no, porque uno puede sentir empatía por cosas alegres o cosas tristes. En este caso solamente es triste. Es la compasión, ¿cierto? O misericordia. ¿Qué es la capacidad de... A mí es muy bonita porque las palabras se explican solas. Compasión, es decir, compartir la pasión. Y acuérdense que pasión es sinónimo de afecto. Si veo a alguien triste, yo también puedo sentirme triste con esa persona. O misericordia, que uno capta la miseria y uno es capaz de abrir el corazón a la miseria. ¿Cierto? Y esto te lleva, la compasión o miseria significa la tristeza por el mal ajeno. Ahí está. La tristeza por el mal ajeno se llama compasión o misericordia. Esta es una... aquí hoy hay que entender bien la palabra compasión, que hay personas que dicen que no quieren compasión, no quieren que las trates con compasión. Digamos que hay dos tipos de compasión, una que es fingida y que es como, ay, sí, ya, pobre tú, que en realidad no es compasión. La verdadera compasión es que en verdad a mí me afecta lo que tú me cuentas. En verdad yo me hago parte. Y esta es una emoción que es súper importante para el psicólogo. Es súper importante que tú como terapeuta el día de mañana, si es que vas a elegir la psicología clínica, por ejemplo, tú sepas resonar con el afecto del otro. Sepas afectarte. Sin tirarte al piso, ¿cierto? Pero sepas ser como una especie de cuerda de un instrumento que resuena cuando vibra la otra. Y para eso tienes que estar bien tú. Tienes que tener empatía y tienes que estar bien como para poder ponerte triste con el otro. Entonces, Profe, ¿sí? ¿en qué se diferencia la empatía de la compasión? Porque es como parecido, ¿sí? Lo que pasa es que la empatía
la empatía significa ponerse, saber cómo ponerse en el lugar del otro. La compasión significa ponerse en el lugar del otro cuando está sufriendo. O sea, la compasión sería un tipo de empatía. Ah, ya. Uno podría también, por empatía, ponerse contento con un paciente cuando llega y te dice que quedó en la pega que buscaba o que pasó un ramo súper difícil que tiene en la universidad que se llama afectividad humana. Cuando uno puede alegrarse con el paciente, eso se llama alegría, ¿cierto? Y eso es gracias a la empatía. Punto 2. ¿Cómo se llama cuando uno tiene tristeza por el bien ajeno? ¿Envidia? ¿No? Envidia. ¡Wow! Oye, es fuerte pensarlo así, ¿no? Que a uno le dé tristeza que al otro le vaya bien. Fuerte, ¿no? Es raro porque decíamos que cuando uno ve algo bueno, un bien, uno se alegra. Aquí tiene que haber pasado algo muy extraño para que viendo algo bueno te dé tristeza. Porque ese bien no lo tiene la persona y lo tiene otra. Exacto, porque en el fondo la tristeza es por el mal propio de no tener la suerte del otro, ¿cierto? Porque uno se compara. Esto solo ocurre cuando hay comparación. Por ejemplo, a ti no te va a dar envidia que, no sé, que un actor famoso de Hollywood le vaya bien, porque está demasiado lejos de ti para compararte con él, para ponerte como en competencia. Te va a dar envidia cuando algún hermano tuyo o algún familiar tuyo o algún compañero tuyo obtiene algo que tú no tienes, porque es alguien con el que tú estás como en rango de competencia. Entonces ahí sí surge la envidia. Porque te puedes comparar, pero no te puedes comparar, por ejemplo, cuando tú ves fotos de alguien, no sé, Príncipe Harry esquiando en Canadá. No le da tanta envidia, excepto que tú te creas sangre real y te sientas cercano al Príncipe Harry. Uno lo ve como algo muy lejano nomás. O sea, para que haya envidia tiene que haber cercanía. Y pucha que es destructiva la envidia. Porque como uno se pone triste por el bien ajeno, lo que uno quiere es que ocurre la reacción al revés. Que cuando el otro está mal, uno se pone contento. Qué heavy, ¿no? Su revés, la alegría por el mal ajeno. ¿Cierto? Un compañero tuyo, típico compañero que le va siempre súper bien, que es tan mateo, no sé qué, o tan matea, un día le va mal. Y típico que en clase todo, yes, yes, oh, heavy, heavy, por fin siente lo que sentimos nosotros. Bueno, todo eso es envidia. Y es heavy, y es muy humano sentirla, pero ya es más discutible consentirla. Una cosa es sentir la envidia como una reacción que uno le nace, y otra cosa es consentirla, es decir, aceptarla, expresarla y abrazarla. Porque uno puede sentir algún grado de envidia natural y no consentirla, decirse a sí mismo, no me gusta esto que estoy sintiendo, no le voy a dar curso, lo dejo allí nomás, no le echo leña al fuego. O sea, no puede sentir sin consentir. Después tenemos lo que es la tristeza por el bien espiritual o el bien racional. ¿Cómo se llama esto? Cuando algo bueno, algo que es bueno, que es noble,
que sería bueno hacer te da tristeza? A ver, ¿se le ocurre algún ejemplo a ustedes de alguna cosa buena que te pueda provocar tristeza? ¿Algún ejemplo? Profe, ¿Sí? no sé si sirve, pero se me ocurría que, no sé, por ejemplo, a mi mamá la trasladan de ciudad por trabajo y va a ganar más plata y todo eso, y yo tengo que ir con ella, pero no quiero. No sé. Ese puede ser un buen ejemplo, porque de alguna manera un mayor bienestar económico de tu familia lo terminas percibiendo como una cosa desagradable. Puede ser, puede ser. ¿Se le ocurre algún otro ejemplo? Yo les voy a poner un ejemplo. Díganme si no hay algo más bueno que tener la pieza ordenada, limpiecita. ¿Han tenido alguna sensación? Yo sé que la han tenido. De entrar a la pieza y verla ordenada, limpia, todo en su lugar. ¿Cierto que es lindo? Es una cosa tremendamente buena. Sí, pero da lata hacerlo. Da lata hacerlo. Y entonces, fíjese que ocurre algo bien raro, porque es cierto, claro, a uno le da lata por el esfuerzo. Pero cuando piensas en la pieza ordenada, puede ser que dejes de verla como algo bueno y digas, ay, que uno puede llegar a decir, que fome tener la pieza ordenada. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Ya no solamente te da lata el esfuerzo, sino que el mismo bien te parece fome. Y ahí pasamos a algo que se llama asedia o asidia, que es lo mismo. Voy a repetir el ejemplo. Ordenar la pieza. Eso implica dos cosas, ¿cierto? Implica dos cosas. Uno, hay un bien, que es la pieza ordenada. Y hay un mal, que es el cansancio de ordenar. Es natural que frente al cansancio de ordenar surja lo que se llama pereza, ¿cierto? Lata, que sientas que es fomedad. No, perdón, pereza, lata, etc. Pero cuando la pieza ordenada te empieza a parecer algo malo, o sea, porque decíamos, la pieza ordenada en principio a uno le debería gustar, ¿cierto? Gusto por ella. Pero cuando la pieza ordenada empieza a ser percibida como algo fome, poco deseable, entonces apareció la asidia. ¿Se entiende el punto? O sea, a todos nos debería gustar la pieza ordenada, pero cuando uno empieza a ir contra eso y decir, ay, que lata la gente ordenada, si yo entiendo mi orden y todo ese tipo de cosas, entramos en la asidia. También pasa un poco, por ejemplo, cuando uno se quiere poner a dieta. Todos queremos estar en nuestro peso justo. Todos encontramos que es un bien tener un equilibrio del peso. Cuando yo empiezo a decir, ay, que lata estar bien, que lata ser flaco, que fome,
empezó la asedia. Pasa con el estudio, aquí cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, alumno. Estudiar en sí mismo, abstráete de tu cansancio. Estudiar, aprender algo nuevo, poder leer sobre algo, ensanchar la mente, algo bueno o malo en sí mismo. Algo bueno. Es siempre algo bueno en sí mismo. Pero cuando a ti te empieza a parecer algo fome, algo latero, algo que incluso dice, qué tonta la gente que estudia, qué tonto perder el tiempo estudiando, es porque el estudio es porque ha empezado a haber asedia o asidia. Y lo grave es que la asidia hace ver lo bueno como si fuese algo malo. ¿Me explico? Esto es gravísimo, porque lo que uno debería percibir como algo lindo, deseable, uno lo empieza a percibir como algo malo. Y se da vuelta el tema ético, ¿cierto? Pasa con, digamos, como van viendo, pasa con el estudio, pasa con, por ejemplo, ser honesto. También ser honesto es algo bueno. Pero cuando a uno le empieza a cansar ser honesto, porque para ser honesto hay que exponerse, no sé qué, uno empieza a mentir, y uno empieza a decir que ser honesto no es tan bueno, chuta, empezó la asidia. Este tema es muy importante porque de alguna manera la brújula moral cambia. Lo que antes me parecía un bien, ahora me parece un mal. Y probablemente te parece mal hoy día, pero no porque sea algo malo, sino que para ti se ha vuelto malo porque te parece como algo inalcanzable. Y como se ha vuelto inalcanzable, es mucho más cómodo verlo como algo malo que decirte a ti mismo que tienes que redoblar tu esfuerzo para llegar a ello. ¿Se entiende el punto? Esto es muy profundo, muy psicológico. Entonces tú tienes que hacerte una revisión a ti como psicólogo o como estudiante. ¿En qué punto de mi vida la asedia o la asidia me ha ganado y yo he llegado a percibir algo que en realidad es bueno, pero como lo empecé a percibir como mal y quizás lo estoy justificando? Profe, pero ¿por qué se originaría? Bueno, es lo que pasa, esto ocurre en el psiquismo humano cuando hay un bien muy deseable, pero que de repente se vuelve lejano, se vuelve lejos. Como por ejemplo, imagínate un tipo que está súper enamorado de la polola y la polola un día lo deja, ¿cierto? O sea, muchas veces lo que hace uno para poder dar vuelta a la página es decir, ay, si no era tan buena polola, ay, si igual tenía sus cosas raras, ay, si igual... O sea, digamos, uno como para sentirse mejor, le coloca un matiz negativo a las cosas inalcanzables para poder sentirse más cómodo. Porque la otra opción sería decirse a ti mismo, fracasé, no me quedé con la persona que yo quería. Y eso es mucho más duro. O sea, a veces uno para evitar el dolor, claro, para evitar el dolor, para olvidar al ex, uno inventa o uno le pone más énfasis a lo malo. Pero muchas veces es un autoengaño. A veces uno ha cometido errores que llevan al otro a alejarse. Y a veces uno tiene que hacer su autocrítica también. Y a veces uno tiene que pensar, me farrié a mi ex. Por ejemplo, es cierto que hay veces que no. Hay veces en que uno siente alivio cuando termina porque en realidad el ex era una persona tóxica y está bien dejar a esa persona y está bien pensar que era tóxico. Pero otras veces no es así. Uno se inventa que es mala la persona para poder sentirse mejor. Y a veces ese invento no es verdadero, es falso. Te sientes bien por un ratito, pero después cuando en realidad te das cuenta que era una buena persona te va a volver a sentir mal igual. Más tarde o más temprano da lo mismo. Pero la verdad siempre aparece ante los ojos. Profe, Mande. pero aquí estamos en estamos en el irascible, ¿no?
¿En el concupiscible o en el irascible? Porque Siempre este es un bien concupiscible. arduo. Estamos hablando concupiscible. La tristeza es del concupiscible. Sí, claro. Y esta asedia me parece a mí que fuera como que el bien es arduo. Entonces sería el irascible, ¿o qué? Está buena. O no importa. Está bueno. Lo que pasa es que un bien arduo puede ser visto por el concupiscible o el irascible. El concupiscible lo va a ver en cuanto bien, y el irascible lo va a ver en cuanto bien arduo. Pero no se excluye. Por eso es que uno puede sentir alegría cuando consigue un bien arduo. ¿Acaso la alegría no era ante un bien simple? Pero uno puede sentir alegría por bienes arduos, porque en el fondo uno siente alegría en cuanto que es bien, no en cuanto que es arduo. Ok. Pero se puede dar asedia con un bien no tan arduo. ¿Sería pereza o qué Sí, sería? es que, por ejemplo, ordenar la pieza. No sé si ustedes han hecho el ejercicio de ordenar la pieza. Cuando uno en verdad se toma el ejercicio, uno se puede demorar 15 minutos. Digo, ordenarla bien, y quizá incluso barrerla, pasar la aspiradora, uno se demora 15 minutos. Pero esto de agacharse, recoger cosas, ponerlas para allá, sacar la aspiradora, instalarla, enchufarla, pasarla por abajo, mover la cama, da lata. Da lata, porque es como un esfuerzo que uno puede evitar. Pero no es difícil. No es difícil. Un bien arduo, por ejemplo, es llegar a la cima del Everest. Un bien arduo puede ser sacarse un 7 de una prueba, estudiar mucho. Eso es un bien arduo, pero ordenar la pieza, perdón, no conozco a ninguna persona del mundo que no sea capaz de ordenar la pieza. En cambio, sí conozco personas que en el mundo que jamás van a poder subir el Everest. Entonces, ordenar la pieza no es un bien arduo. Ser honesto tampoco es un bien arduo. No conozco a nadie que sea incapaz de ser honesto. Estudiar. Alguien mitómano igual quizás sí, po. Bueno, Como justamente, esforzarse mucho en ser honesto. bueno, es que el mitómano tiene otro problema. Tiene una compulsión por mentir, y por eso es que le va a costar más a él, ¿cierto? Pero fuera de los mitómanos, que es un tipo de patología, ¿cierto? Que tiene en su raíz un experimento negativo, etc. Una persona sin patología a ninguna le cuesta. En cambio, yo conozco muchas personas sanas que jamás van a poder subir el Everest. ¿Me explico? Entonces, cuidado, ordenar la pieza no es un bien arduo. Ser honesto no es un bien arduo. La mayoría de los seres humanos podemos ser honestos. Sin problema. Pero se nos hace cuesta arriba y podemos sentir que hacer la pieza es de las cosas más difíciles y lo sentimos como que si fuese un cerro. Cuando estamos con eso estamos ya al borde de la asedia. ¿Me explico? Sí, ahí está la diferencia entonces en Ahí cómo está. se percibe. Gracias. Bien, y nos va quedando la última especie de tristeza, son 4, y después vamos a un break. Y en la cuarta especie de tristeza vamos a dejarle su propio espacio, su propia lámina, porque es una especie triple de tristeza. Vamos a el D, que yo le llamo la triple A, como las pilas. ¿Han visto las pilas triple A? A ver si tenemos... ¿Habrá un ¿Profe? icono de pila? A ver. ¿Profe borró todo lo de la diapo? No, está en otra diapo. Tranquilo. Tranquilidad. Ah, mira, aquí encontré. ¡Tatatán! Vamos a insertar. Especies de tristeza. Esta es como una pila, ¿cierto? O quizás ya también soy muy viejo, pero hay algunos artefactos que requieren pilas AAA, estas chiquititas. A veces son los controles remotos, a veces son otras cositas, ¿cierto? Entonces,
Este yo le llamo la triple A, porque es como una especie de progresión, en el que en primer lugar aparece la ansiedad. Y para entender esto, hay que entender que, antes de eso, como decíamos, toda tristeza tiene un componente de huida, es decir, de querer apartarnos de la tristeza. Entonces, la ansiedad surge frente a un mal presente que tiene huida posible. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, uno puede estar ansioso porque viene una prueba. Yo sé que a ustedes no les pasa esto. Yo sé que ustedes no se ponen ansiosos, pero a veces las pruebas, las solemnes, a uno le ponen ansioso. Cuando uno está ansioso, ¿cómo se pone uno? ¿Uno se queda quieto echado en la cama o uno se pone como a caminar por la pieza? ¿Uno se pone como agitado? ¿Uno se para el refrigerador a comer algo? El primer grado de ansiedad es ese, ¿cierto? El primer grado de AAA, ¿cierto? Es la ansiedad, que hay mucho movimiento, necesidad, digamos, mucho movimiento, actividad física, ¿cierto? Alguien que está ansioso se mueve un montón, no se puede quedar quieto, ¿cierto? Es como cuando, no sé, uno va a un examen oral y está como, ay, ¿cómo me pongo? Profe, no sé qué. Mira, a ver, profe, espere. Y uno empieza como a moverse mucho, ¿cierto? Mucho movimiento refleja que uno se siente ansioso. Y la ansiedad puede llevar a comer en exceso, ¿cierto? Porque necesito movimiento, necesito sentir cosas, ¿cierto? Buscar distracciones, pantalla. La ansiedad se asocia con el estrés, ¿cierto? Y esto siempre ocurre cuando uno prevé que hay un mal, pero y veo que hay huida, pero todavía no huyo, ¿cierto? ¿Qué otra cosa me puede poner ansioso? Por ejemplo, estoy en una fila del banco para hacer un trámite y es infinita. Y mientras estoy esperando me empiezo a rascar, empiezo a mover, empiezo a revisar el celular. Esto es ansiedad, ¿cierto? Porque hay un mal, ¿cierto? La espera. Pero la espera, voy a huir de la espera, voy a vencer la espera. Entonces voy a terminar, pero mientras tanto no puedo saltármela. Entonces me veo ansioso. ¿Me explico? Pero de repente ocurre que la huida se hace menos posible. Que ocurre cuando hay frente a un mal presente que tiene pocas posibilidades de huir. Eso se llama angustia. ¿Cierto? Que es como un grado más fuerte de ansiedad. Y la angustia proviene de angosto. ¿Cierto? Angustia viene de angosto, y angosto significa que la salida se va achicando. Me voy angostando. Es como que una cosa, por ejemplo, es que yo estoy en Star Wars, hay una escena en la cual, Star Wars en la 4, ¿cierto? En la original, en que está Luke con Chewbacca, creo, y con Citripio, cayeron en un basurero, y empiezan las paredes a acercarse, ¿cierto? Así. Y al principio, cuando las paredes se van acercando, ellos se movían. ¡Corre, corre! ¡Tú para allá! Y trataban de moverse. ¿En qué estado estaban? ¿Ansiedad? Ansiedad, perfecto. Pero después se va achicando. Y empiezan a preocuparse. Oh, ¿qué vamos a hacer ahora? Y la angustia entonces tiene, digamos, menos movimiento externo
y más movimiento interno, ¿cierto? El que está angustiado está como más quieto, pero está como por dentro dándole vuelta. ¿Qué hago? ¿Por dónde salgo? ¿Cómo me la arreglo? ¿Cierto? El angustiado no está caminando de un lado para otro, está más bien, está más quieto, pero está como concentrado, ¿cierto? Concentrado hacia adentro, pensando cómo salir, ¿cierto? El angustiado se le aprieta un poco la garganta, está como, ¿cierto? ¿Sí? ¿Captan la diferencia, cierto? Uno, el ansioso, mucho movimiento, vamos a ponerle externo, externo, actividad física, mucho, ¡ey, muévete para allá, muévete para allá! Segundo, el angosto, ya, ¿qué hacemos? ¿Por dónde salimos? ¿Cierto? Y uno como que ya es más hacia adentro, ¿cierto? La angustia es más profunda. Bueno, y llega un momento en que las paredes, y ya definitivamente, frente a un mal presente que no tiene escapatoria. Ya te pilló, ¿cierto? Te estabas escapando del ladrón y ya te agarró. Ya no, ¿cierto? Tú vas, imagínate que te va persiguiendo un ladrón. Primero tú corres, 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 ¿cierto? Después captas que te va a alcanzar, te pones angustiado, empiezas, ay, ¿por dónde qué hago ahora? Te atrapa el ladrón. Te atrapa, te agarra, te pone el cuchillo en el cuello. ¿Te sigues moviendo? ¿Sigues corriendo? ¿Sigues pensando cómo salir? Quizá. Pero llega un momento en Queda que ya... como en shock. Sí, exacto. Viene lo que se llama el estado de shock, pero aquí le vamos a llamar abatimiento. Uno se abate. Que uno podría llamarle esto parálisis o estado de shock. ¿Cierto? Que uno ya no reacciona, uno se queda como en blanco, como un poco como ya estoy entregado. Por favor, como que sea lo menos dañino posible. Porque no tengo escapatoria, ¿cierto? Toma mi billetera, como llévate lo que quieras, pero no me hagáis daño, ¿cierto? Digamos, uno entra como en, ya no se escapa uno, ya no hay huida posible. Y el abatimiento es lo que uno nota en el estado de depresión mayor, ¿cierto? Por ejemplo, lo que se llama clinofilia, que significa eso en pocas palabras, el amor por estar acostado. El que está con depresión mayor ya queda tirado en la cama, no se mueve, no reacciona. Tú llegas a la pieza y le dices, oye, tú, ¿has comido? Y, oye, pero, ¿me ves? Uno puede llegar a ese estado de abatido, completamente como tirado, ¿cierto? Porque ya no hay escapatoria. Estoy pensando también, por ejemplo, bueno, si se dan cuenta son como grados progresivos. Profe, ahí es como que como que no hay ni movimiento interno ni externo, ¿no? Claro, no hay movimiento externo ni interno. Tal cual. La cosa es como estar en blanco. Porque ya no hay escape. O sea, eso terrible que tanto temías ya es una realidad. No te queda nada más que recibirlo. Heavy. Entonces, esto se puede, digamos, esta progresión se puede ver en muchos casos. Yo me acuerdo mucho cuando yo era chico, que me llamó mucha atención un primo, que yo tenía un primo mayor, un primo que yo admiraba mucho, que terminó con la polola, me contaban a mí. Entonces yo iba a la casa de mi primo y él estaba en la pieza, estaba acostado. Estaba con la pieza cerrada y la pieza oscura. Y me acuerdo que me decían que no podía entrar porque él estaba muy mal y que no estaba, de hecho, ni siquiera comía.
Me acuerdo que me marcó eso, porque yo decía, ¿cómo alguien puede llegar a estar tan mal como para no querer ni siquiera probar bocado? Y estar varios días así como echado, sin nada que hacer. Claro, lo había pateado probablemente la polola, y probablemente él tenía muchas esperanzas en ese pololeo, entonces como que ya no... Posiblemente cuando la polola le dijo que quiere terminar, el pataleó, le dijo que no, que trataran de nuevo. Cuando vio que la polola estaba muy en serio, se angustió, le dijo no, pero... No, y finalmente cuando ya fue en serio, probablemente este tipo cayó en cama, ¿cierto? Depresión mayor. ¿Sí? Estos tres, no sé, puntos son progresivos. Son como que van de menor intensidad a mayor Sí, intensidad. sí, se pueden comparar. El menor grado de mal, porque tiene huida posible, ¿cierto? Cuando uno ve un mal, una cosa mala, pero de la cual uno puede huir, uno no le da tanto peso. Pero cuando el mal se vuelve como algo más permanente, porque tiene pocas posibilidades de huir, es más fuerte el mal. Y ya cuando el mal no tiene escapatoria, se convierte como en un mal absoluto. Entonces, efectivamente, es una gradación que implica grados diferentes de mal. ¿Profe? ¿Sí? Pero para llegar entonces, o no sé si entendí mal, pero para llegar al abatimiento necesariamente hay que pasar por la angustia y la ansiedad. Yo creo que sí. Yo creo que es muy raro que uno directamente pase a sentir que no tiene escapatoria. Quizás una persona muy depresiva o con muy baja autoestima, de golpe como que piensa que ya le va a ir mal y punto. Puede ser. De hecho, a uno le pasa cuando estudia, cuando uno cree que ya le va a ir mal y que se echó el ramo, uno de hecho ni siquiera va a dar la prueba. Eso es abatimiento. ¿Cómo le puedo, entonces, quizás en algún caso uno pueda pasar muy rápido hacia el abatimiento, muy rápido, pero normalmente uno considera esta opción, aunque sea muy velozmente. ¿Cómo le podemos llamar a estos tres? Tristezas ante el grado de huida posible. Así le podríamos llamar a la AAA. Formalmente son las tristezas ante los grados, ante los grados de huida posible. Esto, por supuesto, van viendo que tiene mucha relevancia clínica. Es distinto ver un paciente que llega, que te habla rápido, apurado, está ansioso, significa que está mal, pero no tan mal. A uno que te habla con mucha lentitud interna porque está angustiado, a otro que se sienta y no habla nada. ¿Cierto? Está abatido, está muy mal, muy grave. Hay un par de preguntas antes de que nos vayamos al break. ¿La anedonia también es causa de esto? Yo diría que la anedonia es un efecto de esto. Porque cuando uno está muy mal, muy triste, no está muy dispuesto a disfrutar, ¿cierto? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Y la asedia podría tomar forma como procrastinar? Sí, claro. Toda la gente que procrastina posiblemente tenga algún grado de asedia o de pereza, o juntas. Bien, estimados, vamos a hacer una pausa. Siendo las 11, yo tengo 11:08. ¿Qué tal si volvemos a las 11:20, nos damos 12 minutos, paramos, tomamos un cafecito, un matecito, lo que quieran, nos vemos en 12 minutos más?